decisión de tamaña magnitud finalmente puede cambiarle la vida a cualquier persona, en este caso a nuestro invitado. Si no, llamémoslo por teléfono, pues digamos, ahí vemos, se está conectando ya. Bien, entonces vamos a dar inicio, ahí lo vemos ya, efectivamente está conectado, esperemos que me escuche, permítame confirmar, capitán, buenos días, ¿sí me escucha? Buenos días, Andrés, un gusto. Bien. Sí, buenos días. Buenos días, bien, como buen militar, temprano, tranquilo, se lo ve fresco, porque a veces los invitados a esta hora están todavía soñolientos, así están todavía medio... Pero bueno, bien, estaba comentando un poco los antecedentes. En el 2016... usted recibe un correo electrónico, así como de los demás compañeros, un correo masivo enviado por el exmandatario, decíamos, Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia, y usted decide, a diferencia de sus compañeros, decide contestar ese mail. Y eso produce una sanción y luego la pérdida de su carrera militar. Ante eso, usted denuncia a Rafael Correa y a Ricardo Patiño, que era ministro de Defensa, por el delito de odio. Y bueno, obviamente este tema avanzó en su época en Fiscalía, pero sabemos que en esa época todo obedecía a las órdenes de Correa y por lo tanto no pasó nada. ¿Cuál fue los argumentos que usted presentó para la queja a propósito de las sanciones que usted había recibido? Es decir, ¿qué dijo ante la justicia? Oiga, yo he sido sancionado por un delito de odio. Ese fue el argumento. Bienvenido, buenos días. Gracias, Andrés, buenos días, ecuatorianos. La pregunta es excelente, porque en cada fase, en cada reclamo, en cada impugnación, Andrés tenía que revisar todos los detalles no solamente del reglamento de disciplina de aquella época, sino el Código Integral Penal. Debía revisar, todas la normativa constitucional lideradas por la Constitución de la República del Ecuador, y lamentablemente con argumentos, y eso hablaremos respecto al fallo de la Corte Constitucional, sí, que justamente observó eso, ¿no? Todo me contestaban no procede. Usted sabe, Andrés, el no procede resume absolutamente quizá la falta de profesionalismo de ciertos jueces, de ciertos operadores de justicia, de leer el expediente, ni leían. Es más, caí con neumonía cuando estaba ya cumpliendo el arresto, me habían negado medidas cautelares, me habían negado todas las impugnaciones dentro de la fuerza, y decidí presentar el habeas corpus, al menos para no cumplir el arresto. Y el mismo juez fue a la base, a la unidad naval, y negado. Frente a mí, yo con el equipo de oxígeno, negado. Había la orden. Alguna vez presenté en alguna entrevista el documento que Alexis Mera había enviado desde la presidencia. Y él me debe estar escuchando, él sabe que no miento. Toda acción de protección en contra del Estado debía ser desestimada, Andrés. De acuerdo, claro. Sí. Eso era conocido. Ahora bien, alguien podría decir, pero capitán, se le pasó la mano, finalmente era el presidente de la República en ese momento y usted le contesta por ese mecanismo. ¿Por qué no pensó quizás en buscar responder, pero siguiendo tal vez otros pasos, respetando algún protocolo? Me explico. Podría decirse, caramba, así fue una suerte de audacia eso de contestarle directamente al presidente, ¿o no? Sí, y estoy de acuerdo con usted, Andrés. Definitivamente, pero hubieron dos aspectos que el Ecuador debe tener bien claros. Uh-huh. El primero, que él envía el correo a título personal, claro, de su correo personal. Uh-huh. Él viola todo, apegado a esto, él viola, claro, el órgano regular. Claro. Y segundo, sanciónenme, pero siguiendo el debido proceso. Fue tan burdo el segundo Consejo de Disciplina que el almirante Vallejo lo monta después de que él es amenazado desde una sabatina en Galápagos. Él lo monta y lo monta con el hoy finado, que en paz descanse, el comandante Pimentel, que era el representante legal de la Comandancia General de Marina. No tenía potestad de él para ser el jurídico de un consejo de disciplina de segundo orden para un oficial superior. Y quiero agregar a esto algo. Cuando el
se realiza el segundo Consejo de Disciplina, ya me habían sancionado por 2 ocasiones. Es decir, operó el non bis in idem. Y además, imagínense, en estos 2 aspectos podría yo irme a 10, pero es el segundo, que es el falto del debido proceso. Yo, lo que más llamó la atención fue la acción de protección del mismo presidente al Estado. La acción de protección es para gente de a pie como usted o como yo, Andrés. Así fue. Claro. Ahora bien, entonces, este proceso, a pesar de los problemas, finalmente llega a la Corte lo recibe, de todas maneras, transcurre, me parece que son casi 4 años que la Corte tiene en sus manos este caso, finalmente ha fallado y dice que usted fue perseguido por el expresidente Rafael Correa, es decir, queda en claro que hubo una trama para perjudicarlo. Ante esto, ¿cuáles fueron sus primeras sensaciones, capitán? Guardé silencio, Andrés. La verdad no quise que esto se ventile por la prensa ni públicamente, porque usted sabe cómo se encuentra actualmente el Consejo de la Judicatura conformado, y he sido uno de los mayores críticos a todos estos fallos en contra de los delincuentes y el abuso de medidas cautelares y habeas corpus. Sin embargo, lo pensé, lo medité y creí pertinente que el país conozca de por qué. Porque esta es una luz para todos los ecuatorianos que alguna vez dicen, bueno, en la Corte Constitucional primero es sumamente costoso llegar con un patrocinio legal, que de hecho lo es. Yo estoy empeñado con algunos activos para poder asumir este viacrucis. Y segundo, que en medio de toda esta justicia, la Corte haya dicho se le vulneró los derechos al capitán Ortega en el grado de la motivación. Eso implica de que los jueces, en este caso la Corte Provincial del Guayas u otros equipos colegiados del más alto nivel, tengan que observar cuando desestimen o estimen una sentencia a favor o en contra de alguien, tengan que apegarse a derecho. Ya ese no procede o... Claro. Es bien complicado, es bien complicado. A mí me parece que es la ruta correcta, capitán, porque efectivamente es importante que se siente y se conozca ese precedente. No puede ser que quede la sensación de la impunidad. Finalmente logran desbaratar la carrera militar, en este caso, de una persona o de otras, en otros elementos también, y que ahí no pasa nada, ¿no? Entonces, en este momento, la pelota está en la cancha de la Corte Provincial del Guayas. ¿Es así? ¿Qué expectativa o cuándo tendría, en qué tiempo tiene que pronunciarse y de qué manera? Sí, Andrés, mucha gente, y quiero ser claro en este aspecto, mucha gente ha dicho, bueno, a la final, ¿por qué haber luchado por esto cuando podía ya dedicarme a otras actividades en la vida civil? Ese sentimiento de impunidad que actualmente reina en algunos juzgados, no en todos, y espero que esta sala sea consecuente con su ética, con su moral, trate al menos de ver el proyecto de vida de un oficial, de un exoficial. Yo fui formado desde los 12 años. Imagínese, Andrés, a ciertos grupos políticos les encanta hablar de números. ¿Cuánto ha invertido el Estado en mí? ¿Cuánto, desde que era yo cadete en el colegio militar, tenía media beca? Porque tenía la tercera antigüedad, a veces la primera, a veces la segunda. En la Armada, ¿cuántos cursos de fuerzas especiales, cuántas maestrías, cuánta preparación académica para que la Armada, y también la gente dirá, ¿y por qué pidió la baja? Yo me retiro porque para mí, un oficial que fue formado bajo los más rigurosos estándares de principios y valores, seguir desfilando, Andrés, ecuatorianos de blanco, seguir desfilando uniformado en las fiscalías y juzgados, para mí ya era vergonzoso. Y hacen el patrocinio legal. Y fue tan hábil la revolución ciudadana en aquella época, que no es que nos puso la revolución contra el capitán Ortega ni la Armada, nos puso la Armada contra el capitán Ortega. Y en esa trampa caímos todos. Era un fuego cruzado entre el mando naval y el capitán Ortega, y el mando naval ha guardado silencio. El mando naval, el actual, con el que yo he tratado de tener acercamientos, es más, espero y aspiro que esto lo vean con mucha sabiduría, lo vean con inteligencia, y debo decirlo también, Andrés, para recibir los fallos judiciales, para aceptar a jefes de bandas, de sicarios, para aceptar a oficiales que han estado envueltos en actos de corrupción o de narcotráfico,
cumplen a rajatabla las decisiones judiciales. En este caso, un oficial que levantó la voz a través de un correo electrónico y que fue sancionado impunemente, que fue perseguido por ellos mismos, al menos yo espero el buen ánimo del mando naval para que emita un comunicado. El momento, ahora es el momento. Yo le iba a decir luego del fallo de la Corte Provincial, pero es ahora, porque se ha pronunciado el más alto nivel Claro. del equipo del grupo colegiado que maneja que preside el manejo o interpreta la Constitución en este país, Andrés. Claro, claro, claro. Ahora, usted ha dicho ya que su expectativa es regresar a la Armada, porque es lo que se siente identificado, en fin. Pero, ¿cómo cree que estará el ambiente en Fuerzas Armadas, en la Armada concretamente? Porque usted, desde que salió, ha tenido expresiones muy críticas para con sus superiores, para con algunos miembros, ex colegas. Es decir, ha sido duro en algunas de las críticas. ¿Eso no puede generar tal vez un ambiente adverso para sus intereses de regresar? Yo he depuesto mis actitudes, Andrés. Y si es que existe un ambiente hostil, un ambiente agrio en algunos miembros, ya quedará en ellos, ¿no? Ya quedará en ellos. 2 almirantes me han denunciado por la vía civil. Ya ve. Y sí, ya están fuera de la institución. No me equivoqué en mis denuncias, de hecho. Mis denuncias fueron por actos de corrupción y por abuso de poder. Y con otros miembros que he realizado publicaciones tampoco he mentido. Alguna vez en su programa en redes hice público también un par de denuncias. Y eso en gente de honor, en gente de bien, queda como aquello, denuncias puntuales de actos de corrupción. Ahora, si ellos, en el caso de que yo ingrese a la Armada, me van a estar sancionando porque tengo una mancha en el uniforme, porque no les saludo con la vehemencia que ellos deseen. Usted sabe, existen 1000 formas para perseguir a alguien. Caerán en un círculo vicioso. Porque si es que algo puedo precisar que se ha caracterizado mi vida es por dar ejemplo en lo que más he podido. Y en este caso ya con mayor madurez, con mayor sensibilidad, con mayor experiencia, esperaría de que el comportamiento de mis superiores que han sido amonestados cuando ahora en estos 7 años como Edwin Ortega Civil, lo asuman como aquello, ¿no? Más bien con humildad y me den esa oportunidad de seguir mi carrera, si así lo ha dispuesto la Corte Constitucional y si así lo dispone la Corte Provincial. Espero que el mando naval sea consecuente y como lo he manifestado ya en más de una ocasión, si fueron capaces de recibir a gente que no le hace bien a la sociedad, delincuentes confesos con más de 7 y 8 procesos, creo que alguien que le ha hecho bien a la institución. Andrés, yo he sido un comandante operativo, yo he estado en la institución, me dediqué a trabajar, me dediqué a cumplir órdenes, pero en donde a veces nadie quería ni siquiera cumplir los pases. He tenido una carrera, no me gusta hablar de esto, pero tengo que decirlo. Ahí está mi libreta de vida, Andrés. Y me sancionaron. Por eso sería bueno de que quienes tengan, si así lo decida la Corte Provincial, tengan a bien hacerlo, recibirme en la institución, lo hagan de una manera transparente, frontal y decidida. Pero Esa a ver, es la forma en que trabaja la gente que tiene dignidad y honor, Andrés. Ya, pero una cuestión, ¿por qué la Corte de la Provincial de Guayas tiene que pronunciarse si ya la Corte Constitucional dice efectivamente se cometió una suerte de persecución? La Corte Provincial, ¿qué tiene además que decir de eso? ¿Ratificar aquello? 1, y 2, eso es independiente de lo que diga la Armada, ¿no? Absolutamente independiente. Por eso es que era más bien, contestando su pregunta, ¿qué va a pasar con la percepción de algunos miembros dentro de la institución? Entonces, también había que aclarar eso. Ahora, respecto a la Corte Provincial, Andrés, la Corte Provincial ya con nuevos jueces han sorteado este caso, con nuevos jueces, tienen que aceptar
o rechazar mi impugnación hecha en el 2017, mis pretensiones, que eran como 6 pretensiones, ok. están nuevamente en bandeja, es decir, en lista de espera a la audiencia. Yo estoy solamente en espera de la audiencia y de que ellos digan, aceptamos sus pretensiones o rechazamos sus pretensiones. Ahora, si es que rechazan mis pretensiones, volvemos al mismo sistema, ¿no? Me toca nuevamente ir a la Corte Constitucional hasta que la Corte Constitucional sea el ente que ahora ellos definan si esas impugnaciones, si esas pretensiones son válidas o no, porque ya habría motivación. Ya estos señores jueces tendrán que motivar cualquier decisión que tomen, Andrés. Ok, pregunta final. En estos 7 años, usted ha estado pues muy activo en redes a propósito de hacer contenidos, en fin, pero de eso no se vive, o sí se vive. Es decir, ¿de dónde ha entrado el dinero para subsistir, capitán? Me dediqué a hacer buenos videos, hago buenos videos, Andrés. He hecho algunos proyectos en estos 5 años, escribí 3 libros, he vendido 3 libros, he hecho un par de consultorías de seguridad, tengo una pensión bien austera y ya vendiendo activos. Me quedé solamente con mi moto. Ahorita sí está la cosa complicada. Buena moto, una BMW, ¿no? Me compré con un crédito el ISFA en el 2014, desde que estuve en San Lorenzo. Recién la terminé de pagar. Bueno, si usted me pregunta si logré monetizar también en redes sociales, Facebook, YouTube complicadísimo. Facebook tengo 180,000 seguidores, monetizo alrededor de $80-100 al mes, y que es bastante simbólico, pero YouTube sí espero que algún día mi canal, que es cero político, es netamente de contenidos de calidad, algún día el algoritmo me venga en bien. Le permita. Bueno, el tiempo concluido, capitán. Quiero agradecerle y sobre todo decirle que si hay un pronunciamiento tan contundente de la Corte Constitucional, efectivamente creo que es necesario no desmayar a propósito de una posibilidad de un pronunciamiento adverso de la Corte Provincial del Guayas. Creería que debería actuar en consecuencia de un pronunciamiento de la Corte, pero nunca se sabe, ¿no? Vamos a ver qué sucede, pero insisto, si ha peleado durante tantos años, no sería conveniente tirar la toalla a estas alturas, ¿no? Habrá que seguir bregando por eso, porque sin duda la verdad es lo más importante. Si usted sostiene que la tiene y si la Corte también lo respalda, pues entonces hay que pelearla hasta el último, capitán. Con eso concluimos. Andrés, nada más para decirle de que sea cual decisión que fuera de la Corte Provincial, esta decisión, esta sentencia abre muchos caminos para mi vida. El resto ya dependerá de los señores jueces que fallen apegados a derecho. Muchas gracias por el espacio, Andrés. Gracias a usted, capitán.